hemos invitado al catedrático Francisco José Rubia, uno de los neurocientíficos más eminentes que tenemos en España, es catedrático de Fisiología, y hemos hablado sobre la neurociencia, una disciplina que está cogiendo mucha preeminencia a nivel cultural y social, porque permite reflexionar en muchos otros ámbitos. Incluso la neurociencia ahora está intentando buscar las raíces biológicas de la espiritualidad en el hombre. Hemos debatido, reflexionado, preguntado, contrastado acerca de las hipótesis científicas de dónde surge o dónde se genera la espiritualidad. Muchísimas gracias por venir. Encantado de venir. Su libro, El cerebro espiritual, ha producido en mí una entrevista a base de citas. Voy a empezar con la primera, la voy a leer y usted me contesta qué es lo que le sugiere esta reflexión, sí. En este caso del físico David Bohm. Lo inconmensurable constituye la fuerza primordial e incondicional de toda realidad, de la que la medición no es sino un aspecto secundario y dependiente. Y aquí viene mi pregunta. ¿Pretender explicar la totalidad sobre la base empírica de la ciencia moderna no es intentar que lo menor explique a lo mayor? Es una pregunta muy difícil, ¿eh? Sí, lo sé, son preguntas muy difíciles. Bueno, en realidad la ciencia no tiene en cuenta las entidades metafísicas. Por una razón muy sencilla, porque lo que no se puede comprobar ni falsear, como decía Karl Popper, el filósofo austriaco, no es una hipótesis científica. Entonces, conceptos metafísicos, como podría ser el alma, Dios, no son temas científicos. No pueden serlo porque no son hipótesis científicas y el científico pasa de largo sobre ellos, ¿no? Entonces, sin embargo, hay una parte de la filosofía que a mí me interesa mucho, que es el constructivismo. El constructivismo sostiene, y además está de acuerdo con la física cuántica, que la persona que observa está modificando la realidad, ¿no? Entonces, eso es un tema que está sin estudiar en profundidad, pero es preocupante porque lo que indica es que estamos un poco equivocados con respecto a lo que percibimos. Por ejemplo, pongo un ejemplo siempre, que lo puse además en mi primer libro, El cerebro nos engaña, ¿no? Que es el hecho de que los colores, es decir, las cualidades secundarias de los objetos, colores, olores, sonidos, etcétera, no están en la naturaleza, sino que son atribuciones que el cerebro hace a energías que proceden del entorno. En el caso, por ejemplo, de la visión, efectivamente fuera, en el mundo exterior, hay ondas electromagnéticas que influyen sobre determinados receptores en la retina, que se llaman fotorreceptores, ¿no? Pero estos traducen la energía a energía eléctrica, que es el único lenguaje que el cerebro entiende. Son potenciales eléctricos. Y estos potenciales son exactamente iguales. Provengan del ojo, del oído, del gusto, del tacto, etc. Luego, por tanto, los sentidos son ciegos, son sordos, no gustan, etc. Si eso lo hace el cerebro. Y esto es muy importante porque es, como dicen los ingleses, contraintuitivo. Es decir, nuestro sentido común o nuestra intuición nos dice que los colores están fuera, que los sonidos están fuera, lo cual no es cierto. Hay una anécdota muy simpática de un filósofo irlandés que era obispo, George Berkeley, es uno de los empiristas, y sus discípulos discutían si cayese un árbol en el bosque y nadie estuviese presente, se oiría algún ruido o no. Efectivamente, por lo que sabemos hoy, no habría ningún ruido. Y un neurocientífico norteamericano, Steven Pinker, que es discípulo de Chomsky, de Noam Chomsky, dice que tampoco habría árboles si no hay nadie presente. Bueno, esto realmente impacta mucho a lo que lo escucha por la vez primera, pero no es nada nuevo. Demócrito de Abdera, Genófanes de Colofón, esto es la Grecia antigua, pero luego después Descartes decía, por ejemplo, que las cualidades secundarias de los objetos no están en los objetos, sino están en la persona que los observa. Bueno, pues nos estamos yendo bastante lejos, no sé, con respecto a la pregunta. Pero más lejos le voy a querer llevar. ¿Ah, sí? Sí, por ejemplo, hablando de los fundadores de la física cuántica, ¿no? Que estaban interesados en la conexión entre la mecánica cuántica y el misticismo, ¿no?
y como pues, Bohr, Heisenberg, no sé si pronunciaré bien los nombres en alemán, Wegener y Schrödinger. Sí. ¿Vale? Decían, ellos creían que la mecánica cuántica requería un sutil reexamen del papel de la experiencia consciente, ¿no? Como estamos hablando aquí ahora, claro, ¿no? Dentro del mundo físico, pero rechazaban la idea de que la física y el misticismo describiesen los mismos fenómenos. ¿Qué le parece esa aseveración de estos grandes padres de la mecánica cuántica? A mí me parece que la mecánica cuántica, bueno, yo recuerdo que Einstein no la entendía. Y claro, Einstein, si no la entendía Einstein, ¿cómo me voy a yo atribuir yo la capacidad de entenderla sin saber tampoco de física algo? Es decir, que a mí lo que me llama la atención es que como la física cuántica, no sé quién ha dicho que como la física cuántica es todavía un gran misterio, ¿no? Pues las personas que les encanta el misterio pues echan mano de la física cuántica para explicar algo, ¿no? Sí. Yo creo que estamos todavía muy lejos de explicar cómo es posible unir la neurociencia, en este caso, con la física cuántica. Pero ya le he dicho que hay un nexo de unión, y es el hecho que nosotros estamos modificando lo que percibimos, ¿no? Y eso es una cosa muy profunda y que todavía tenemos mucho que estudiar, ¿no? Al respecto, ¿no? Pero vamos, ya digo, cuando la física cuántica se utiliza como arma para volver otra vez al dualismo, cuerpo, espíritu, cerebro, mente, etcétera, yo estoy completamente en desacuerdo, porque la mente no es otra cosa que la actividad del cerebro. Es decir, vamos a ver, el cerebro es la observación objetiva de la materia, que es el cerebro. Pero la observación subjetiva es la mente, porque la mente es la actividad. Por lo tanto, desde el punto de vista de la actividad, le llamamos mente. Desde el punto de vista de la materia, le llamamos cerebro. Pero si el cerebro genera espiritualidad, ¿por qué le llamamos al cerebro materia? Yo le llamo espiriteria, que es una contracción entre espíritu y materia. Porque, desde luego, materia en el sentido clásico del cerebro no es. Sí, y es capaz de generar experiencias espirituales, lo cual además está demostrado experimentalmente que así es. Yo puedo, bueno, yo no, pero hay investigadores que han podido con estimulación eléctrica o estimulación electromagnética de determinadas regiones del cerebro, han podido provocar experiencias espirituales y experiencias místicas. Luego, si el cerebro es capaz de producir espiritualidad, ¿cómo es posible llamarle materia? Así que tenemos que revisar muchos conceptos que son equivocados, a mi entender. Una cosa, profesor, porque para algunos científicos, en cambio, el hecho de que el sistema límbico se active, ¿no?, a la hora de que sucedan experiencias espirituales, no prueba ni demuestra que se generen allí, sino que se activa como receptor y no como emisor. El hecho de que la ciencia pueda explicar cómo la televisión funciona no explica el contenido de la película, que viene de un más allá, que simplemente la ciencia sí puede contar lo que son los electrodos, el tubo catódico, pero cómo el contenido de esa película que se ve en la televisión no podría pasar a ser lo mismo en el cerebro, que efectivamente se activa como receptor de algo que le sobrepasa. Es una hipótesis. Es una hipótesis, ¿no? Absolutamente no probable. Vale. No probada. No probada. No probada. Y volvemos otra vez a la división dualista del ente metafísico que actúa las funciones cerebrales, ¿no? Bueno, eso solamente la neurociencia no lo considera, a no ser que se encuentre con un neurocientífico extraordinariamente creyente y que esté un poco en una especie de esquizofrenia, porque por una parte tiene que aceptar que nada hay eterno en el cerebro, ¿no?, o en la naturaleza, y que sin embargo luego por otra parte cree en verdades eternas. La ciencia no cree en verdades eternas, no debe creer. Para la ciencia todo es mutable y transformable. No solamente para la ciencia, el budismo lo dice igualmente, ¿no? No hay nada permanente en este mundo. Pero el budismo sostiene como que no hay nada permanente en el sentido de que no hay ningún inicio ni hay ningún final. Ellos consideran que la conciencia sí puede ser vehiculada más allá de la materia, como un continuum de conciencia. Ahí hay un matiz también peculiar, ¿no? Yo siempre digo que las personas creyentes utilizarán siempre los resultados científicos en su propio beneficio, y dirán, bueno, sí, efectivamente,
el cerebro genera espiritualidad, pero claro, esta espiritualidad está producida por un ente inmaterial que llamémosles alma, Dios, o quien sea, que es el que produce eso. Y el no creyente pues dirá lo contrario. Es decir, yo estoy convencido, y lo digo además en mis libros, lo he dicho en La Conexión Divina, y me parece que lo digo aquí también, no sé, en el cerebro espiritual, siempre habrá un escape para el creyente. Las creencias son filtros de la percepción. Entonces, nosotros filtramos lo que percibimos de acuerdo con nuestras creencias. Las creencias, todo el mundo las tiene, ¿no? Pero, y guían nuestra conducta, me parece muy bien. Pero también son filtros de la percepción, en el sentido de que filtramos todo lo que vemos y decimos el creyente lo filtra en su beneficio, el no creyente en el suyo, etc. Por eso yo no me fío de ninguna de las dos. Entonces hablemos de esa conciencia egoica que usted diferencia de la conciencia límbica, ¿no? O sea, ese aspecto reduccionista de la conciencia egoica en la que el sistema nervioso y incluso el cerebro harían un trabajo como de reducción de la realidad porque es incapaz de asimilar toda la información que el cerebro es capaz. Algo así él te quería entender en su libro. Bueno, hay un filósofo inglés, Broad, que cita a Aldous Huxley, el escritor inglés, que dice que el cerebro es reduccionista, en el sentido de que necesariamente tiene que filtrar la información que llega por una razón, porque si no, no podría trabajar. Entonces, la capacidad de la conciencia es muy limitada. Muy limitada. Y cuando hablo de conciencia me refiero fundamentalmente a la egoica, que es la conciencia que utilizamos normalmente, ¿no? Yo hago la división en conciencia egoica y límbica porque efectivamente cuando accedemos a una segunda realidad, cuando el místico accede a esa segunda realidad, tiene un tipo de conciencia que no es egoica, porque el ego desaparece. Cuando llegamos a cualquiera de las iluminaciones, Samadhi, Satori, etc., entonces el yo se fusiona con el mundo, con la naturaleza, con Dios o con quien sea. Y en esa fusión, lo primero que desaparece es el dualismo, es decir, la conciencia binaria, dicotómica, antitética, de que por una parte está la materia, por otra parte el espíritu, primero está el mundo, luego está el yo. Una división, por cierto, muy extraña, puesto que el yo está dentro del mundo. O sea que la división entre el yo y el mundo es muy artificial, a mi entender. Por eso le llamo conciencia límbica, porque es otro tipo de conciencia. Pero, a mi entender, es una regresión a un estadio anterior. ¿Por qué? Porque la conciencia ha tenido una evolución a lo largo del ser humano. Y probablemente partimos de una conciencia límbica, o no egoica, luego después se genera una conciencia dualista. Eso se describe muy bien en el mito, o la leyenda, como quiera llamarle, del Génesis. Yahvé le dice a Adán y Eva: podéis comer todas las frutas del jardín del Edén, menos del árbol del conocimiento, el árbol del bien y del mal. De la dualidad. Bien y del mal, de la dualidad. Porque se os abrirán los ojos. Es decir, pasamos de una conciencia límbica a una conciencia dualista. Ellos comen, y una vez que comen, ya no pueden volver. Es decir, Yahvé le coloca a la entrada del jardín 2 ángeles con unas espadas flamígeras que impiden que Adán y Eva vuelvan al paraíso. ¿Qué está refiriendo? ¿Qué está diciendo este mito? A mi entender está refiriendo la evolución de la conciencia. Y no soy el único, además, que lo ha interpretado así. En el sentido de que pasamos de una conciencia que compartimos con los animales, probablemente con muchos animales, con el niño pequeño en sus primeros estadios, e incluso en las culturas ágrafas, no digo primitivas para no devaluarlas, las que no tienen escritura, las culturas antiguas, es muy probable que el ser humano haya estado inmerso durante más tiempo en esta conciencia límbica que en cualquier otro tipo de conciencia. Pero una cosa, profesor, esto me sugiere, además de que hay autores como Houston Smith, que usted también le cita, sí, que es un autor que me gusta muchísimo, y bueno, Seth Hussein Nasser, que también le entrevisté en Agenda Viva, que son catedráticos de religiones comparadas. Ellos, en cambio, consideran al revés, que es una involución, que el comer el árbol del bien y el mal y de la dualidad, salir de esa conciencia límbica que usted dice, que es integradora, unitiva, que hace al hombre sencillo y simple, lo que ha producido una degeneración, en vez de una evolución, una involución, en el sentido de que el hombre en esa dualidad ha generado un mundo que al día de hoy, como hablábamos al principio, está a punto de la catástrofe, son semillas de desastre. No hay que olvidar que no renunciamos a
avances de la ciencia. Y la ciencia se basa en una conciencia egoica. Claro, pero esa conciencia egoica nos está llevando casi al desastre. Todos los ecosistemas están en este momento a punto de colapso. Océanos, tierras fértiles, agua. Hemos contaminado todo lo que podía ser contaminado. Quizás cuando Yahvé les decía a Adán y Eva, no comáis, porque se abrirán los ojos a una dualidad que en definitiva confronta y nos enfrenta el yo con lo otro. Pero ¿no? eso es una interpretación. Sí, una interpretación. Es otra posible, que hacen estos señores. La secta de los ofitas, sí, que son... la palabra ofita proviene de serpiente, sí, ¿no? Porque Ofidio, en griego sí, es serpiente. La secta de los ofitas decían que la serpiente lo que le estaba imbuyendo a Adán y Eva era sabiduría, y por eso la adoraban. O sea, que es todo lo contrario, ¿no? Lo sé, hay muchas multiplicidades de interpretaciones. Yo simplemente le he colocado esta de Kirsten Smith para decirle que hay tantas maneras de mirar, porque esa es una de las cosas que también me plantea usted, que es científico, ¿no? Como, corríjame si no es cierto, que el método científico de alguna manera opera haciendo una selección parcial de datos para poder sacar conclusiones que nunca podrán ser globales, porque siempre la parcialidad lleva al error, ¿no? Entonces, nadie es global. Claro. Es muy difícil, efectivamente. Entonces, hacer grandes conclusiones, como decía el Buda, ¿no? Dejar el principio de indeterminación en lo que os digo. Yo estoy siempre en contra de la gente que utiliza, y lo suelen hacer las personas muy religiosas. Sí. Me dicen, es que ustedes son reduccionistas, la ciencia. La ciencia es reduccionista por naturaleza. ¿Quién no es reduccionista? La conciencia es reduccionista con respecto a la realidad. Como acabamos de ver antes. Es decir, el reduccionismo como arma arrojadiza es un absurdo total, porque estamos inmensos en el reduccionismo todos. Entonces, el tema del reduccionismo vamos a dejarlo, aparcarlo, porque no lo considero ni siquiera digno de discutir. Vale, pero me refiero sobre todo al que me ha despertado, ¿no? Cuando dice que es más regresiva, es como una regresión a la límbica, cuando usted me habla que la límbica es integrativa, integradora y unitiva. Sí, más que una regresión parece casi una... La evolución del hombre es así, no lo puedo cambiar. Partimos de una conciencia, el niño parte igualmente de una conciencia. El niño no llega a la división del yo hasta los pocos años. Sí, 3 o 4. Es decir, por eso digo, es una evolución normal que ha sufrido el ser humano. No solamente ontogenéticamente, sino también desde el punto de vista de la evolución cultural, desde la primera, no sé, como Homo sapiens, en los primeros Homo sapiens hasta nuestros días. Y eso ha generado algo que nosotros... Yo no puedo renunciar a la ciencia, ni usted tampoco, porque no deja... Yo lo sé, por supuesto. O sea, la ciencia es la única actividad humana que acumula conocimiento. Y por tanto, los defectos que la ciencia haya tenido o tenga en el futuro no justifican el vilipendiarla ni el renunciar a ella. Yo creo Entre otras cosas porque la humanidad no va a renunciar a ella, aunque se quiera. Hablemos de las experiencias supralímbicas. ¿Qué son para usted? ¿Es lo que usted considera que es el misticismo o tiene un matiz diferente a...? Bueno, lo llamo supra porque la considero el no más en la conciencia límbica, ¿no? Es una experiencia extraordinariamente profunda que puede producirse, además, bueno, se produce por la hiperactividad de estructuras que tenemos todos, pero es muy difícil llegar a ella por una razón, porque la conciencia límbica está inhibida por la conciencia egoica. Es decir, la conciencia natural, y por eso la filosofía oriental suele decir que hay que eliminar el yo para llegar a la iluminación. Entonces, esa experiencia mística que se llama arrebato, trance, etcétera, que los místicos han llamado de muchas maneras, no solamente en Occidente, sino también en Oriente. Esa conciencia, bueno, pues es el no más de la experiencia límbica, y se puede acceder a ella, ya digo, con dificultad, pero hay atajos y hay caminos para acceder, aparte de la meditación, etcétera. Se puede producir espontáneamente por un shock emocional, alguien que se muere muy querido y que de pronto produce esa experiencia, o se puede producir por técnicas activas o pasivas, como hace el chamán. El chamán utiliza las técnicas activas, que en realidad lo que están activando es lo que se llama el sistema nervioso autónomo, la parte del simpático, que se utiliza pues para la lucha, la huida, la agresión, etcétera, y que se puede producir pues percusión de tambores o instrumentos musicales, por la danza, como tanta gente, tantas tribus han hecho en el mundo, y
o por técnicas pasivas como el aislamiento, la privación sensorial, la falta de sueño, la huida al desierto, la meditación como Buda debajo del árbol de la higuera, el Bo, o Mahoma se va a una cueva y tiene las iluminaciones, encuentra al arcángel San Gabriel. Curiosamente, cuando se produce de manera experimental, como se ha hecho, entonces las personas de pronto tienen un enfrentamiento con seres sobrenaturales, pero siempre es la propia religión, que uno se pregunta, bueno, ¿y por qué? Si realmente el cristianismo es la única religión verdadera, porque un Buda cuando llega a la iluminación no ve a Cristo, o que un maometano no ve a la Virgen María, nunca de otra religión, lo cual ya invalida de entrada la existencia de una religión verdadera, a mi entender. Sí. Bueno, o también podría invalidar efectivamente que ninguna religión sea verdadera, pero que hay una religión perennis, por decirlo así, una verdad universal que las atraviesa todas. La filosofía perenne, ese de Aldous Huxley, es un libro muy bonito que me gustaba mucho. Yo lo leí cuando era estudiante, me parecía muy bonito. También puede ser una tesis también interesante, ¿no? De como que es un hilo conductor, distintas perlas para distintos hombres y distintas culturas, se traduce el mensaje universal de esa trascendencia o de ese... Pero fíjese que yo sé que es muy proclive a este tipo de experiencia, que digo que estábamos hablando además de las vías para llegar a ello, ¿no? Entonces hay muchas. La otra es la droga. Las enteógenas, ¿no? Las drogas enteógenas. Que pueden llegar también a esto. Entonces se le preguntó, no sé si lo ha leído en el libro, se le pregunta, hay gente que dice, bueno, ¿no? Walter Stace. Sí, Stace. Que dice, bueno, le preguntaron, bueno, pero las drogas enteógenas, la experiencia que se tiene con ellas es similar a la que tienen los místicos, y dijo, no es similar, es exactamente la misma. Es que mucha gente lo discute y dice, no, eso es un atajo. Sobre todo, naturalmente, las personas muy religiosas que dicen, no quieren que una persona que ingiere droga llegue a la iluminación que puede tener un místico, ¿no? Le parece una barbaridad, ¿no? Pero el problema del misticismo es que lleva a la pasividad y a la inacción. Entonces, desde el punto de vista del progreso, cosa que también es una palabra discutible, sobre todo era muy conocida en el siglo XIX, pero que ahora ha perdido mucho prestigio, pues desde el punto de vista de la acumulación de conocimiento, digamos que es mejor, no conduce a nada. William James, el que escribió el célebre libro de la variedad de las experiencias religiosas, le consideran el padre de la psicología norteamericana, hermano de Henry James, del escritor. Este hombre decía que una de las cualidades de la experiencia mística era la cualidad noética, es decir, que la persona que entra en éxtasis de pronto entiende todo el mundo, es decir, comprende todo el mundo, llega al conocimiento de verdades profundas, etc. Sin embargo, yo estoy convencido que eso es una impresión subjetiva completamente falsa. ¿Por qué digo esto? Pues porque los místicos no han avanzado nada con respecto al conocimiento. Si realmente llegasen al conocimiento profundo de la naturaleza, del mundo, de lo que sea, pues nos lo hubieran dicho y hubiéramos acumulado conocimiento como hace la ciencia. Nada de eso ha ocurrido. Ahí difiero, el místico no nos ha hecho avanzar para nada. Es una experiencia muy interesante para él, pero no es una experiencia social, como es la experiencia del experimentador científico. Pero, por ejemplo, profesor, el Buda o el budismo actual, ¿no? Con el Dalai Lama estudiando científicamente los efectos de la meditación, es una ciencia contemplativa, una ciencia del yo, que fenomenológicamente tiene una comprobación y certidumbre acerca de la realidad. Es una sabiduría, es un conocimiento que sí es trasladable y que convierte a hombres compasivos, hombres empáticos, hombres que transforman la sociedad en las preguntas esenciales y fundamentales que se hace el hombre. Un momento, la experiencia mística, una de las consecuencias, en algunos casos, no siempre, es que la gente se vuelve más compasiva. Mucho más compasiva, profesor. Bueno, yo he leído que esta transformación se debe a la destrucción de células en el sistema límbico. El sistema límbico
depende de qué parte se excite, puede producir un inmenso placer o un terror inimaginable. El propio Huxley en Las puertas de la percepción, que lo copia de William de Blake, ¿no? Las puertas de la percepción, de La boda del cielo y del infierno, la poesía de Blake. Bueno, pues en este libro, Las puertas de la percepción, Huxley experimenta tanto esa maravilla de decir yo soy Dios, el correr por la casa diciendo que yo soy Dios, o un terror horrible, porque depende de qué estructura. Si nosotros estimulamos eléctricamente la amígdala, que es una estructura del sistema límbico, lo que se produce es un terror enorme. Terror enorme. Luego es muy probable que en las experiencias místicas, que son muy intensas, se produzca una destrucción de ciertas células del sistema límbico, que es lo que hace que la gente cambie de carácter. Fíjese, yo lo comparo, por ejemplo, con lo que hicieron con algunos leones de circo para evitar que se comiesen al domador, que le destruían eléctricamente la amígdala. Claro, esto es una exageración, no es una comparación muy buena que digamos, pero lo digo como contraste, para que se dé cuenta de que es posible que estas experiencias, que son extraordinariamente intensas y que además es también muy posible que destruyan células. Fíjese, la epilepsia del lóbulo temporal, ¿no? Es una sincronización de muchas células del sistema límbico, produce también la experiencia mística. Es evidente que esa epilepsia del lóbulo temporal se carga a determinados número de células, no sabemos cuántas, pero es probable que lo haga así, ¿no? Ahí no puedo entrar porque no sé pero lo que sí me sale decir es que si esa destrucción de células produce hombres de carácter noble, de carácter que se autodomina, que tienen capacidad de respetar la naturaleza, de consumir solo lo que realmente necesitan, que son compasivos con el sufrimiento de los demás, me parece que es un conocimiento que los místicos han aportado a la sociedad de un gran valor. No podemos negar el valor que tiene ese ámbito. Pero está apuntando a algo enormemente peligroso, que es la posible intervención humana en producir seres humanos distintos a los que somos hoy. Es decir, es algo así como el mundo feliz de Huxley también. Hombre, no es como la ciencia y sus cyborgs. Vamos a producir gente compasiva, vamos a destruir partes del sistema límbico para que la gente no monte guerras. Claro, mi premisa no es destruir, por supuesto. Eso, porque es abrir la puerta. Claro, mi premisa no es destruir, es simplemente su aseveración de que efectivamente se produce eso. Yo no lo sé, yo lo que sí sé, por ejemplo... Pero si es por una destrucción de la integridad del sistema nervioso, pero lo sabemos, no me parece correcto. Como para decir que el Buda tenía destruido, o los budistas... Es una hipótesis, o sea que no está demostrado. No, pero es una posibilidad plausible. Respecto a lo de que habla Huston Smith también en el libro que cita a Stace acerca de que son las mismas experiencias, ¿no? Mark Perry, que es amigo suyo de Huston Smith, le hace una contrarréplica en un artículo muy brillante, se llama La puerta prohibida, ¿no? Lo tiene que pasar. Sí, se lo voy a pasar, que le resume así. Lo voy a resumir su contrarréplica en la cita del Bhagavad Gita. Muy bien. Dice, porque lo divino, siendo satisfecho con nuestro espíritu de sacrificio, les enviará todos los goces a esta vida. El que disfruta de esos goces, esas experiencias de la otra realidad, sin darse a sí mismo entero, en verdad, es un ladrón. Entonces, aquí es donde quiero darle el matiz. El autor desarrolla que las experiencias espirituales no es lo que busca la religión, ni lo que busca la espiritualidad verdadera. Esas experiencias como las que tenía Santa Teresa, que ella misma no quería que nadie viera cuando tenía esas elevaciones, porque no era la parte interesante, o que el Buda negaba cuando decía, cuidado con las experiencias extraordinarias, son maquio, decía, ilusión, tenéis que ir más allá, del más allá hasta la consumación última. ¿Cuál es la consumación última para un hombre verdaderamente espiritual? El dominio de su carácter. Diría que es muy útil para la persona, pero no para la sociedad. Pero es decir, si una sociedad de gente buena no es más útil que una sociedad de gente que hace guerras y... Pero me parece una auténtica ilusión el pensar que a través, es más, una ilusión que todas las religiones han tenido, incluido el cristianismo, que es la caridad y la bondad, amar al prójimo como a ti mismo. ¿Qué éxito ha tenido eso? ¿Qué éxito ha tenido? Pero si el cristianismo ha sido una fuente de violencia... En uno de sus aspectos, sí. Pero sin duda, no se puede separar el cristianismo de la violencia. Piense, por ejemplo, en la matanza de los hugonotes en la noche de San Bartolomé, en Francia, o las cruzadas. ¿Qué hicieron las cruzadas? Mataban a todo lo que se ponía por delante en Jerusalén, incluidos cristianos, por supuesto musulmanes, digamos judíos. Es decir, ¿qué han conseguido? No han conseguido nada. ¿Qué ha conseguido Buda?
me refiero a toda la sociedad en su conjunto, no a las personas aisladas. Hay que tener cuidado con el monismo fisicalista, que también algunos autores hablan de ese... Sí, bueno, pero eso son palabrotas. Y cerebrocentrismo, ¿qué le parece? O cerebroidolatría, de reducir todo a una cosa tan... Bueno, aunque me ha gustado mucho su apelativo de que el cerebro es materia de espíritu, ¿cómo lo llama? Espiriteria. Espiriteria. Que dicen que es una reducción también muy peligrosa, ¿no? Reducir todo al cerebro, ¿no? Porque la gente, cuando habla así, está hablando del cerebro como materia, pero no como espiriteria. Desde el momento en que se le llama espiriteria, ya se acaban las críticas. Yo no sé si el cerebrocentrismo es un hecho. Lo único que sé es que el antropocentrismo sin duda lo es, y además hemos siempre sido, ya lo decían los griegos, tenemos la ibris humana de creerse el orgullo el centro del mundo, etcétera, etcétera. Sin embargo, hemos pasado del centro de la Tierra como centro, a una galaxia o a miles, millones de galaxias, etcétera, etcétera. Es decir, que poco a poco la acumulación de conocimiento de la ciencia nos hace ver que estamos muy equivocados con respecto a nosotros mismos. Así que hay que tener mucho cuidado. Yo soy una persona a la que le molesta profundamente ser o estar engañado. Por eso mi primer libro se llamó El cerebro nos engaña. Aunque el cerebro esa frase, sí, desde el punto de vista coloquial es correcta, desde el punto de vista riguroso no lo es, porque son cerebros también, luego el cerebro se engañaría a sí mismo, es absurdo. Pero esa frase indica que el cerebro no está al servicio de la verdad o de la realidad o lo que se quiera llamar, sino está al servicio de la supervivencia del organismo. Y por eso yo pongo el ejemplo siempre del cazador que está en la India y detrás de un matorral ve una especie de maroma anaranjada con tiras negras y se va corriendo. Puede ser que sea una maroma, en cuyo caso el cerebro la ha engañado, pero la ha engañado para salvarle la vida, porque si es un tigre, pues corre peligro. Entonces es un ejemplo de cómo nosotros, el sistema límbico, está al servicio de la supervivencia, no solamente el límbico, pero fundamentalmente el límbico, que además es el sustento del otro, del cerebro racional, está al servicio de la supervivencia del organismo. Y en eso hay muchos engaños. Y hemos estado engañados y probablemente descubriremos muchos más engaños a lo largo de la historia de la ciencia. Yo ahí me sale decirle, ¿no?, acerca del experimento de Libet, ¿no?, sobre el que se basa un poco Libet. Sí, Benjamin Libet. Los americanos dicen Libet. Entonces, que el cerebro, algunos científicos dicen que no es que describa que el cerebro nos engaña, sino lo que sucede en realidad es que el proceso de toma de decisiones tiene una parte previa que no es consciente. Y en definitiva, que no es solo el cerebro, sino todo el organismo en su totalidad, como una unidad, cuerpo-mente, yo me atrevería a decir espíritu, es decir, en donde lo suprarracional, lo racional y lo irracional son un todo, que en definitiva toma la decisión. Entonces sí habría libre albedrío, porque a mí me preocupa mucho, me parece una semilla de desastre. Yo he escrito un libro en contra. Lo sé, por eso me estoy atreviendo a decirle, Dios me perdone, de que el libre albedrío, decir que el hombre no tiene libre albedrío, exime de su responsabilidad y haría el mundo todavía más desastroso de lo que estamos. Vamos a ver, yo como científico pienso que el escepticismo es uno de los pilares fundamentales de la ciencia. Es decir, hay que ser escéptico incluso con sus propias creencias. Si yo digo que pienso que el libre albedrío no existe, no estoy diciendo que el libre albedrío no exista para siempre. A lo mejor experimentos futuros desdicen esa hipótesis, claro, y hay que corregirla. Pero hoy por hoy, los experimentos que se realizan y que se han realizado indican que es un cuento, es otra ilusión. ¿Por qué? Pues porque hoy, con las técnicas modernas de neuroimagen, podemos predecir de antemano lo que la persona va a elegir. ¿Eso se llama libre albedrío? Cuando yo puedo saber lo que la persona va a elegir antes de que lo haga, yo no le llamaría eso libre albedrío. Y desde luego está claro que el sistema nervioso se pone mucho antes. Bueno, en los experimentos de Benjamin Libet era 550 milisegundos antes o 200 milisegundos antes de que se ponga, de que se tome de que el sujeto, no 350, de que el sujeto diga voy a elegir esto, ¿no? Pero es que ahora se sabe que llega hasta 10 segundos antes, ya se sabe lo que el sujeto va a elegir. Eso es una barbaridad. Eso deja a la elección consciente, ¿no?,
completamente como servidora, como ancilla, como dirían los italianos, como esclava del sistema límbico. El sistema límbico es fundamental. Se activa mucho antes porque para la supervivencia es muy importante. Sobre el sistema límbico se construye la conciencia, ¿no? Pero fíjese, se han hecho experimentos para ver, y los informáticos, ¿no?, que están de moda, han calculado cuántos bits o bytes por segundo, ¿no?, llegan al cerebro procedente de los órganos de los sentidos. Bueno, el órgano de los sentidos que lleva más información es la vista, pues, en el ser humano. Así que todos los sentidos juntos son 11.100.000 bits por segundo, más o menos. Y luego han calculado cuánto maneja la conciencia, qué información maneja la conciencia de toda esa información que llega al cerebro. El máximo son 45 bits por segundo, el máximo. Cuando calculamos, curiosamente, 12 bits por segundo, baja incluso. Es decir, la inmensa mayoría de la información que llega es inconsciente. La conciencia es como un rayo láser en una inmensa oscuridad. Entonces, atribuirle a la conciencia todo lo que le atribuimos es completamente falso, sin duda, completamente falso. Yo me quedaré en que es una hipótesis científica. Estoy destruyendo muchos... No, yo no tengo ningún problema, por eso he invitado. Considero que es solo una hipótesis científica. Es que yo soy destructor por naturaleza. Yo soy constructora. Así que entre los dos podemos construir una buena entrevista. Bueno, de construir no significa ser destructor, ¿eh? De acuerdo. Es otra cosa. Usted deconstruye, yo construyo. Desde su deconstrucción... No, es que deconstruir... imágenes que son falsas es absolutamente necesario. Y en la espiritualidad es absolutamente necesario. Por eso el Buda... Son los ídolos. Francis Bacon. Sí, hay que ir quitando los velos, pero yo creo que la conciencia, cuando se le quitan los velos, de ser un haz, se convierte en toda esa oscuridad se vuelve luminosa. Qué bien. Sí, así que yo creo que hemos llegado a un buen punto de la entrevista. Le agradezco muchísimo el haber venido a debatir. Sí. A no ser que quiera usted aportar algo más. No, pues yo podría estar hablando todo el tiempo. Sí.